Hola, ¿cómo están? Es para mí un gusto participar en este programa organizado por Cancer Warriors. Quiero felicitar especialmente a Kenji y a todo su equipo por este gran trabajo. El tema que yo les voy a presentar se titula Definición y utilidad de la medicina de precisión, pruebas farmacogenómicas para cáncer de pulmón. Comenzaremos entonces revisando la agenda que he preparado para ustedes en esta ocasión, que tiene 5 secciones. Comenzaremos con medicina de precisión. Posteriormente mencionaremos algunos aspectos del diagnóstico y cómo está apoyando la farmacogenómica para un mejor eh, perfilamiento del tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón. Después revisaremos otras herramientas, específicamente las que se conocen como multiomics, que están teniendo una gran relevancia en tiempos recientes. Posteriormente, les quiero presentar brevemente un proyecto que estamos llevando a cabo aquí en FunSalud, que se titula Plataforma Nacional para el Desarrollo de la Medicina de Precisión en México. Y por último, revisaremos algunas conclusiones y retos. Vamos a comenzar entonces con la medicina de precisión. Aquí es muy importante entender el contexto de esta definición. Todo comienza en los años 90, específicamente con el doctor Georges Baudet en 1999, en esta icónica publicación en el American Journal of Human Genetics, en donde él define estas 4 características de la medicina del futuro. En aquel momento, el tema fundamental era el proyecto del genoma humano, que todavía no se había concluido, y él definió estas 4 características de la medicina. Vamos hacia una medicina más predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Ustedes ya han escuchado este modelo de las 4 Ps, que va muy íntimamente ligado con lo que vamos a revisar en las siguientes láminas sobre medicina de precisión. La primera definición y alusión en el contexto médico internacional se da en el año 2011, durante la administración del presidente Obama, en donde se le da el banderazo a la medicina de precisión. Se reúnen un grupo de expertos en Nueva York y enfocan la definición de medicina de precisión como la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Este concepto únicamente va orientado al cáncer y va orientado al tratamiento. Sin embargo, la evolución de este concepto en los siguientes 14 años, pues ha cambiado, se ha ampliado básicamente y actualmente tiene 2 características importantes. La primera es que no se limita al tratamiento, sino que se extiende a todas las etapas de la historia natural de la enfermedad, como vamos a revisar más adelante. Y la segunda es que contempla un abordaje a través de las disciplinas ómicas. Aquí sugiero también, para entender bien el concepto, esta publicación muy importante que apareció en el New England Journal of Medicine en el 2015. Esta publicación también del doctor Topol. El doctor Topol, en esta publicación de la revista Cell, que también es de libre acceso y le recomiendo su lectura, incluye todas las disciplinas, las 6 disciplinas que integran lo que se conoce como las disciplinas ómicas en el área de la medicina. Tenemos en primer lugar la genómica. La genómica, que como ustedes saben, estudia el genoma humano, 23.240 genes al día de hoy. Después tenemos la transcriptómica, que estudia el transcriptoma humano, básicamente
el RNA y actualmente que está muy en boga el tema de todos los microRNAs, que son 17 tipos diferentes y que se están identificando en muchos tumores, sobre todo en la parte de la señalización celular. Después tenemos el proteoma humano, 120,000 proteínas eh, que conforman el atlas del proteoma humano, secuenciado aproximadamente, identificado en el 2008 por la Universidad de California en Los Ángeles. Después tenemos el metaboloma, que pues como todos ustedes saben, es una bioquímica, pero con mayor detalle, que nos permite encontrar moléculas muy pequeñitas, moléculas de 1 por 10 a la menos 15 de gramo, femtomolar, eh, y que nos permite encontrar péptidos sobre todo y también algunas otras moléculas derivadas del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y agua. Después tenemos el microbioma, que ahora pues ya resulta que la microbiómica es una disciplina que prácticamente está en todas las especialidades médicas, en donde todavía estamos en la misión de separar el tema de los probióticos, abióticos y simbióticos y encontrar nada más aquellos que tienen un efecto terapéutico y que cuentan con una evidencia científica. Y por último, la sexta disciplina del área de ciencias de la vida es la epigenómica, que ya existen algunas pruebas, sobre todo de patrones de metilación, ubiquitinación y algunas otras modificaciones que suceden fuera del núcleo de las células y que determinan la expresión de los genes. Y por último, lo que se conoce como exposoma, que es básicamente todo el efecto y todo el impacto del medio ambiente, del ejercicio, de los hábitos dietéticos, hábitos higiénicos, el ruido y el impacto social, y que todos estos interactúan en el individuo y que determinan su estado de salud o enfermedad. Ahora bien, por otro lado, tenemos el avance de las nuevas tecnologías. Esta matriz, este decágono que ustedes pueden observar en la lámina, se deriva de un estudio que llevamos a cabo aquí en la Fundación en el 2018, en donde hicimos un estudio y un análisis multidisciplinario e identificamos las 10 tecnologías que forman parte de este decágono. En la parte central son aquellas disciplinas que inciden transversalmente en las 10 anteriormente citadas y que son lo que se conoce como eHealth, el Data Science, el expediente médico electrónico, las apps en salud, la identidad digital y la ciberseguridad. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros encontramos un fenómeno de convergencia, en donde por un lado está la medicina de precisión, el modelo de las 4 Ps y las ciencias de la vida que acabamos de revisar, y por el otro se encuentran las tecnologías que ustedes pueden observar en esta lámina. Esto es lo que ha detonado y ha ampliado y ha catapultado a la medicina de precisión en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente en el cáncer. Ahora bien, es importante ubicar e identificar a la medicina de precisión en este contexto. Y este contexto que se llama One Health, una sola salud, nace en el año 2008 en la Organización de Veterinarios de Estados Unidos. Posteriormente se lleva a la OMS en el 2017, se forma un grupo de trabajo de One Health y a partir del 2021, en un convenio firmado por las 4 organizaciones que aparecen en la parte derecha de esta lámina, se impulsa, se proyecta al mundo el concepto de One Health, que no solamente es la salud humana, sino que también es la salud del medio ambiente y la salud animal. Aquí es donde debemos de enmarcar y debemos de contextualizar a la medicina de precisión.
Para terminar, la medicina de precisión representa un hito en la salud pública, ya que utiliza tecnologías emergentes para mejorar el cuidado de la salud. Incide en todas las etapas de la historia natural de la enfermedad: susceptibilidad, prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, complicaciones y secuelas, y cada vez lleva un mayor énfasis en la prevención y en la detección temprana. Número 3. Incorporó inicialmente a las disciplinas ómicas que ya mencionamos y eclosiona paralelamente con la convergencia tecnológica. Incluye además el efecto del medio ambiente, así como factores socioculturales, económicos de las poblaciones humanas. Y aquí es la vinculación precisamente con la Organización Mundial de la Salud en su iniciativa One Health, que por cierto en México ha tenido muy poco eco. Sus principales beneficios son el fortalecimiento de intervenciones preventivas, diagnósticos específicos, tratamientos más seguros e individualizados y un mejor control de la enfermedad que finalmente se traduce en una mejor calidad de vida. Aquí hay un esquema con algunos ejemplos de pruebas disponibles en México en las diferentes etapas de la historia natural de la enfermedad. Aquí quiero resaltar y llamar su atención en las pruebas de tamizaje, también en el tema de la patología digital, que me parece que requiere un mayor impulso en México, la disección con láser, la incorporación de lo que se conoce como patología molecular, que es algo que está sucediendo en Norteamérica, en Europa y en Asia. Y en México, desafortunadamente, los patólogos necesitamos apoyarlos e impulsarlos para que se incorporen a la patología digital. Los biomarcadores de pronóstico, que me parece muy importante, las terapias celulares que no vamos a revisar hoy, que están en proceso de gestación, y por supuesto la farmacogenómica. Y aquí aprovecho para definir brevemente la farmacogenómica. Es la disciplina que revisa el fondo genético asociado al tratamiento farmacológico. Es decir, revisa todos los genes que participan en la farmacocinética y farmacodinamia, el fondo genético que tiene cada persona y que define si va a ser un metabolizador rápido, ultra rápido, intermedio, lento, o también si un paciente va a presentar reacciones adversas al contacto con un medicamento. Aquí es importante también resaltar que todas las pruebas de farmacogenética existentes en el mercado, en muchas de ellas no está el perfil genético de las poblaciones mexicanas. Y como sabemos, México está formado por más de 80 pueblos originarios y también el 80% de la población somos mestizos, es decir, provenimos de los pueblos originarios con un mestizaje, sobre todo de grupos europeos y asiáticos fundamentalmente. Esta es la farmacogenómica que todavía necesita un mayor fortalecimiento en México. Ahora bien, vamos a pasar entonces al tema del diagnóstico, el diagnóstico molecular. La concepción que tenemos nosotros en base a la experiencia de 25 años en la medicina personalizada es la siguiente. En el tema del cáncer de pulmón y de muchos otros cánceres, es muy importante el poder vincular el diagnóstico molecular a la inmunohistoquímica. Ustedes ya conocen todos los marcadores de inmunohistoquímica, EGFR, CARRAS, BRAF, en fin, hay toda una serie de marcadores que se han ido afinando y que permiten perfilar mejor la respuesta terapéutica cuando uno analiza una biopsia, además del diagnóstico histopatológico. Ahora bien, a este esfuerzo diagnóstico hay que sumar el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular consiste en identificar otros biomarcadores y en la secuenciación del tumor. Y esto se puede trabajar en un solo laboratorio. Seguramente
uno de los problemas que más frecuentemente nos enfrentamos es a que las biopsias, por ejemplo, a cielo abierto de cáncer de pulmón, pues son muestras muy reducidas, son muestras pequeñitas en donde nosotros tenemos que escoger si nos vamos a la inmunistoquímica o nos vamos al diagnóstico molecular. Entonces, aquí la importancia de que en un solo laboratorio podamos tener estas dos plataformas y entonces con estas pequeñas muestras de biopsias a cielo abierto podamos correr tanto la inmunohistoquímica, los marcadores que ya se tienen actualmente y que se trabajan muy bien, y sumarles el perfilamiento del diagnóstico molecular. Esta es la única forma en la cual podemos avanzar hacia la medicina de precisión. Ahora bien, en la segunda parte de la plática que les quiero comentar es este análisis de las ciencias de la vida que se conoce como análisis multi-omics. Ya definimos las otras disciplinas y bueno, ya existe en el mundo este perfilamiento y hay grandes avances que esperamos tenerlos muy pronto en México, pero que requieren del esfuerzo de todos. En primer lugar, quiero recordarles los criterios para la selección de una prueba de medicina de precisión en oncología y específicamente en cáncer de pulmón. ¿Y por qué les comento esto? Porque existen muchas pruebas en el mercado en México, pero que la gran mayoría de ellas no tienen el perfilamiento, no están adaptadas para la población mexicana, para los pacientes mexicanos con carcinoma, adenocarcinoma broncogénico de células pequeñas, etcétera. Entonces, ¿qué criterios debemos de tomar en cuenta para seleccionar una prueba y verdaderamente ofrecerle los beneficios al paciente? Son, en primer lugar, la cobertura. En segundo, la validación. Este para mí es uno de los puntos claves. Existen muchas pruebas desarrolladas en Norteamérica, en Asia, en Europa, que vienen a México, que tienen un tránsito muy rápido a nivel de la agencia regulatoria, pero que no hacen un match con los pacientes mexicanos. Y entonces nos encontramos con muchos falsos negativos y esto no es culpa de la prueba, esto es culpa del médico que tiene que estar muy listo, estar seguro que la prueba que está recomendando incluye todas las variantes de los pacientes mexicanos, incluye toda esta información y bases de datos de pacientes mexicanos. También tenemos el tiempo de entrega, todavía tenemos tiempos de entrega de 3 semanas, de 4 semanas. Lo ideal para este tipo de pruebas es que el tiempo de entrega sea hasta de 15 días. El tema del perfilamiento, que ya lo comentamos, la flexibilidad. Por ejemplo, en las pruebas de farmacogenómica, lo que está a nuestra disposición en el mercado son pruebas que revisan más de 300 o más de 500 medicamentos. ¿Qué necesitamos en México? Perfilar por áreas terapéuticas. Si yo solicito una prueba de farmacogenómica, que esa prueba de farmacogenómica se limite a los medicamentos oncológicos y así para otras especialidades, cardiología, psiquiatría, neurología, infectología. Y esto desgraciadamente no lo tenemos y encarece de manera importante el acceso a este tipo de pruebas. Siguiente tema, resultados accionables. Muchas veces la forma en la que se reportan los informes de estas pruebas, pues no son realmente muy útiles para el oncólogo médico, el cirujano, el oncólogo clínico. Entonces necesitamos resultados accionables. También la parte de bioinformática es algo en la que necesitamos trabajar. Tenemos en México muy buenos bioinformáticos. Debemos de incrementar la especialización en ciencias de la computación, pero tenemos unas bases muy buenas que debemos de aprovechar. Después tenemos la interpretación. Aquí también existe la creencia
o la práctica de que requerimos de grandes equipos multidisciplinarios y la verdad es que no. Si nosotros tenemos un buen bioinformático, un buen patólogo y un buen oncólogo, pueden hacer un tumor board extraordinariamente fantástico y por supuesto un gran biólogo molecular, pero ya no se necesitan grupos tan grandes. Un punto muy importante es la incorporación de los genetistas a estos grupos. En México vemos con tristeza que los genetistas forman parte de los grupos de pediatría, por ejemplo, pero que necesitamos que lleguen a los grupos de oncología, que trabajen más con los patólogos, que puedan hacer integrarse a los grupos de trabajo con cardiólogos, gastroenterólogos, médicos internistas, para verdaderamente aprovechar la medicina de precisión. Entrenamiento a los profesionales de la salud, como lo estamos haciendo en este programa. Por supuesto, también necesitamos llevar a cabo estudios de análisis económico. Existe esa creencia de que la medicina de precisión solo beneficia a los ricos y que solo las personas con alto poder adquisitivo o con seguro de gastos médicos pueden acceder a este tipo de tecnologías y a este tipo de pruebas, y esto es falso. Sin embargo, para comprobarles a las autoridades, a los líderes de opinión, a los tomadores de decisiones, requerimos llevar a cabo estudios de análisis económico, costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad. Y por último, tener un marco regulatorio adecuado. Tenemos que trabajar con los legisladores, tenemos que apoyarlos. ¿Para qué? Para tener un marco regulatorio que permita que esta medicina de precisión se pueda ejercer en México en apego a las buenas prácticas internacionales, con apego a los principios éticos universales y en el que todos puedan acceder. Ahora, desde el punto de vista analítico, matemático, existen ya criterios para medir la madurez de las pruebas de medicina de precisión en oncología y específicamente en carcinoma o en cáncer de pulmón. Y son, primero, una validez analítica con una P de por lo menos 5 por 10 a la menos 8. Segundo, una validez clínica, una utilidad clínica. Aquí pues están los estudios de validación que ya comentamos con pacientes mexicanos. Después, la plataforma, utilizar las plataformas adecuadas. Y algo que ya lo tenemos en todo el mundo es la unificación de nomenclatura para las mutaciones. El que se hayan puesto de acuerdo Asia, Europa y Norteamérica en la década de los 80 del siglo pasado ha facilitado muchísimo el compartir estas bases de datos y el compartir criterios. Ahora bien, ¿qué ejemplos de pruebas omics tenemos en cáncer de pulmón? Aquí estoy poniendo en la columna de la izquierda. Esto se va a revisar en otras sesiones. No pretendo yo abordarlo a detalle. Tenemos en primer lugar el tema de la genotipificación, que son los scores de riesgo poligénicos. Estos todavía están en mucho debate en algunos grupos, pero nos parece importante mencionarlas. En México se ha hecho mucho, tenemos una gran cantidad de trabajos al respecto. Después, la farmacogenómica, por supuesto, como ustedes pueden observar en la columna de la derecha, todos los medicamentos para los cuales ya tenemos una prueba de farmacogenómica y que también ya puede aplicarse en pacientes mexicanos. Después tenemos la secuenciación de genoma completo, conocida por sus siglas en inglés como GWAS, los estudios de asociación, exoma clínico, exoma completo y actualmente, pero solo a nivel experimental, está lo que conocemos como pangenoma. Pangenoma es lo último, el último grito de secuenciación de genoma completo en pacientes, pero todavía a nivel experimental. Y normalmente estas pruebas se hacen tanto en ADN genómico, es decir, en ADN nuclear, como en ADN mitocondrial. En el siguiente nivel tenemos la transcriptómica, la secuenciación del ARN, y aquí hemos obtenido perfiles de expresión génica, particularmente en cáncer de pulmón, está los estudios de expresión del gen TERT, del gen ERO1A,
También algunos estudios muy promisorios recientemente de ARN de no codificante LNX1-AS2. Después, la secuenciación de una sola célula, single cell sequencing, que la tenemos tanto para ADN como para ARN. México ya cuenta con un equipo que maneja el doctor Alfredo Hidalgo Miranda en el INMEGEN y que le recomiendo que se acerquen, porque la verdad es que es maravilloso ver cómo se puede, a través de una disección con láser y patología molecular de vanguardia, poder seleccionar una sola célula y poder secuenciar el ADN o el ARN en estadios muy tempranos de los tumores. Y finalmente, los patrones de metilación, que ya se pueden llevar a cabo también en muchos países del mundo y en México, por supuesto. Este es un ejemplo de un laboratorio y de un proyecto exitoso de análisis multiomics, que además tiene toda una serie de herramientas online de acceso gratuito y que los médicos ya pueden empezar a usar y los equipos de oncología, por supuesto. Esta doctora Conesa es una doctora española que tiene una colaboración con la Universidad de Florida y que han creado precisamente este análisis multiomics en que está la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y la epigenómica a través de todas estas herramientas que ellos han desarrollado a lo largo del tiempo y que les quiero enseñar un ejemplo que es precisamente esta aplicación que se llama PaintOmics. Aquí yo puedo introducir los datos de los pacientes, tanto de expresión como de secuenciación, como de proteómica y metabolómica, y entonces puedo hacer este abordaje que es mucho más rico y que me da una gran cantidad de información. Es decir, aquí hay una sinergia y un efecto que potencia los estudios de secuenciación, de expresión, de metabolómica y de biomarcadores. Esto no es ciencia ficción, ya existe, ya se puede hacer, pero necesitamos, por supuesto, datos de secuenciación y de uso de plataformas ómicas de gran calidad, con sensibilidad, especificidad y de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, y entonces ya podemos usar esta plataforma. Ahora bien, esto requiere de un servidor, por supuesto, no lo vayan a hacer en su computadora o en su laptop porque pues, se les va a pasmar, es una gran cantidad de información, pero con un servidor adecuado en sus instituciones médicas, ustedes ya pueden empezar a explorar este tipo de abordajes, que es lo último en medicina de precisión y que debo decir que México tiene todos los elementos, todos. Tiene secuenciadores, tiene buenos biólogos moleculares, tiene informática, tiene una infraestructura digital básica, pero que le permite poder aprovechar estas plataformas. Aquí también pongo a su disposición estas plataformas que ya existen y que también son de acceso libre, en donde en varias de ellas hay información de tumores de pacientes mexicanos y mexicanas, como son en las de los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Broad, el Dana-Farber Cancer Institute y la Universidad de California en Santa Cruz. Aquí están los links, ustedes pueden revisar y hay de varios tumores, fundamentalmente de cáncer de mama, hay algo de cáncer de pulmón, cáncer de colon y están empezando ya con otros tipos de cánceres como el de próstata. Muy recomendables, doctores. No se asusten, no necesitan un gran equipo, 3 o 4 personas bien formadas, bien entrenadas, pueden aprovechar estas herramientas. Y antes de terminar, quiero presentarles muy brevemente este proyecto que llevamos en la Fundación Mexicana para la Salud, esperando que ustedes se sumen y nos ayuden. Aquí está en 5 pasos lo que nosotros queremos hacer en este proyecto. En primer lugar, el estado del arte, una investigación documental de la medicina de precisión de México y en el mundo,
Segundo lugar, infraestructura y recursos humanos. ¿Qué tenemos en nuevas tecnologías en México? ¿Dónde están los secuenciadores? ¿Dónde están los termocicladores? ¿Dónde están todos los estudios de imagen en México, en las instituciones públicas, privadas y en los centros de investigación? Tercer lugar, entrevistas con expertos sobre medicina de precisión y mesas redondas de discusión con especialidades médicas, en donde esperemos que los oncólogos se sumen. Ya nos hemos acercado al ESMEO, nos acercaremos pronto al INCAN, al Centro Médico y a otras instituciones de salud pública en materia oncológica para invitarlos a estas mesas de discusión, en donde lo que haremos es identificar las pruebas de medicina de precisión que hay disponibles en México y poder priorizar y establecer una estrategia para que estas pruebas estén accesibles a los pacientes con cáncer en México. Y nos encantará, por supuesto, que también Cancer Warriors se sume a este proyecto. Después tenemos estudios de campo internacionales. Aquí visitaremos 4 centros de medicina de precisión en el mundo, 2 en Norteamérica, uno en Europa y otro en Asia, para conocer cuál es el modelo de medicina de precisión que hay en estos centros y ver qué podemos traer para integrar, diseñar el modelo mexicano de medicina de precisión. Y quinto, es establecer el mapa de ruta, cuál es la estrategia que tiene que seguir México para subirse a la medicina de precisión, definir las características del Centro Nacional de Medicina de Precisión, si debe de estar en una institución pública, privada, o puede ser también una vinculación público-privada. Tener también todos los estudios de economía de la salud, tener todos los temas de políticas públicas, el marco regulatorio, para garantizar que si México sigue este plan, se puede incorporar de una vez por todas a la medicina de precisión. Pensamos que esta es la última oportunidad. Si México no se sube en este rezago y la brecha de la medicina de precisión va a ser mayor, va a ser más profunda y esto pues va a tener un impacto importante en la atención y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Estas son las fases, son 3 fases, 10 entregables, como ustedes lo pueden ver en esta lámina. Ya llevamos, estamos por concluir la fase 1 y nos gustaría mucho que se pudieran incorporar. ¿Cómo me puedo incorporar? Pues puedo incorporarme a nivel individual, a nivel institucional. ¿Y qué es lo que yo haría en este proyecto? Pues ahí está en la lámina. Entrevistas con expertos, mesas de discusión, guías de práctica clínica, participar en los programas de entrenamiento y certificación, en las actividades de divulgación. Tenemos que explicarles qué es la medicina de precisión a la opinión pública, a los pacientes, a las asociaciones de pacientes, a nuestros colegas de otras especialidades, conocer sus alcances, sus limitaciones. Esta no es una varita mágica, tiene un marco de acción que debemos de entender muy bien para poder entonces implementarlo en México. Y el último aspecto es el financiamiento, que es, bueno, ustedes no están para saberlo, pero estamos en búsqueda de financiamiento adicional al que ya tenemos inicialmente en este proyecto. Estas son las personas que ya se incorporaron y que ya participan en este proyecto. Hay de varias entidades, institutos de salud y esperamos que muchos de los doctores que están participando en este curso se sumen en lo individual o bien a nivel de las instituciones. Encantados de que sumen y pensamos que ustedes nos pueden apoyar mucho y juntos podemos lograrlo. Conclusiones, y con esto termino mi presentación. Tenemos, usar multiomics constituye una herramienta para reducir la brecha de atención médica en el manejo de cáncer de pulmón. Segunda, es fundamental validar las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. Tercera, capacitar a los profesionales de la salud, como ustedes, adecuar planes de estudio de especialidades médicas y también educar a los pacientes. Cancer Warriors. Cuarta, incorporar a México en los esfuerzos globales.
Hay muchas iniciativas a nivel global donde podemos participar juntos y hay fuentes de financiamiento internacionales que nos pueden ayudar a lograr esta meta. Quinto, desarrollar un marco regulatorio para el uso adecuado de la medicina de precisión. Retos para el desarrollo de la oncoprecisión en México y yo diría de la medicina de precisión en México. Primero, construir bases de datos locales e integrarlas al ecosistema de la salud digital. Esto va de la mano de la salud digital, del expediente clínico electrónico, de la receta, de la telemedicina, data science, inteligencia artificial, que no la mencionamos, software como dispositivo médico, entre muchas otras. Hay muchas tareas, pero no podemos hacerlas todas simultáneamente, tenemos que priorizarlas e ir paso a paso. Elaborar un plan estratégico, ya lo tenemos, el plan estratégico se los acabo de presentar y prácticamente pues requiere de la participación de la triple hélice, academia, industria, gobierno y yo diría, sumaría también a las asociaciones de pacientes. Debemos de aprovechar la fuerza que están teniendo las asociaciones de pacientes y por eso me da mucho gusto participar en este esfuerzo de Cancer Warriors. Y por último, democratizar el acceso a la medicina de precisión para el manejo del cáncer de pulmón, lo que se traducirá en un diagnóstico, en una identificación temprana, por un lado, en los programas de tamizaje, también un diagnóstico oportuno, poder ofrecerles lo mejor, poder adaptar el tratamiento al perfil del paciente. ¿Y qué estamos viendo actualmente? Pues que ya en base a la medicina de precisión tenemos nuevos medicamentos que se están validando en muchos países, como son el osimertinib, el alectinib, el nivolumab, el durvalumab, el tepotinib, y también ya están en fase experimental y en fase 2 las vacunas con RNA mensajero específicamente para cáncer de pulmón y que esperemos que México participe cuando estemos en la fase de protocolos clínicos de fase 3, que participe en estos proyectos y que solo obedecen al desarrollo de la medicina de precisión. También algo que está transformando la atención de los pacientes, específicamente en oncología y en cáncer de pulmón, está el uso del sistema HPL, que es por sus siglas en inglés, el aprendizaje de fenotipo histomorfológico, en donde están utilizando la medicina de precisión, los estudios de imagen y los estudios de multiomics. Y entonces esto está ayudando a una mejor caracterización, estratificación de pacientes, lo que se traduce en una atención y en una verdadera medicina personalizada. Con esto termino. Les dejo este código QR por si quieren contactarme, también mi correo electrónico y si quieren sumarse a los proyectos que tenemos de medicina de precisión, nos dará muchísimo gusto. Y también transmitirles el mensaje que la Fundación Mexicana para la Salud está lista para sumar, está lista para apoyarlos, está lista para que trabajemos juntos en beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias y un saludo a Cancer Warriors. Hasta pronto.